Este es el camión de BD Bonafini, Claro. que se declaró ya como organismo político, no de derechos humanos, y entran entonando "vamos a volver, vamos a volver". Es la línea tradicional de las Madres de Plaza de Mayo, tornada ahora organización política. Vemos organizaciones, vemos representantes, por ejemplo está Edgardo de Petri, representante sindical, que trae en el pecho un retrato de Milagros Salas, del que reclama la libertad. Es un camión grande que tiene su propio sistema de audio. Claro. Y ahí están las madres saludando a los manifestantes que se acercan. El camión está en este momento justo frente al Cabildo. Hizo su entrada a este lugar justamente en el momento en que estaba terminando el discurso, ese documento consensuado por las abuelas, las madres línea fundadora, Claro. hijos y otros organismos que escuchamos con las críticas al gobierno de Mauricio Macri, la reivindicación histórica de juicio y castigo para los responsables de la dictadura militar. Un discurso que rescató o puso el dedo en la llaga de las contradicciones, Silvia, que hay en este acto multitudinario y tan complejo, tan heterogéneo, porque por un lado hubo muchas críticas a Mauricio Macri, al gobierno actual, pero se incluyeron críticas a la AAA de cuando el peronismo gobernaba, en la democracia todavía. Hubo críticas o complacencia por el juicio a Milani, que fue designado por Cristina Fernández de Kirchner, y por momentos era muy sesgado, opositor a Kirchner. Pero vos fíjate qué notable, ¿no? De entre todas las divisiones que hay, estaba un escenario con Carlotto, claro, y otros dirigentes de organismos de derechos humanos, y ahora está entrando BD Bonafini, que hace su propio acto. Y después todavía, Silvia, tiene que entrar, cuando se vayan estos, los del espacio Memoria, Verdad y Justicia, claro, que va a estar encabezado, entre otros notables, nada menos que por Nora Cortiñas, de la línea fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Pero sobre todo queríamos en este momento mostrarle, Silvia, esta imagen que ustedes todavía tienen en imagen, la del camión de BD Bonafini. Silvia. Claro, porque allí justamente hacíamos mención a eso porque en algún momento de los discursos, allí en este palco principal, se escuchaban otras personas hablando también con altoparlante, y esto obedece a que los distintos rincones de la plaza fueron tomados por distintas organizaciones para desarrollar su acto. Este escenario está prácticamente en el medio de la plaza, con espalda a la Casa Rosada. El camión de BD Bonafini, como nos decía Julio, está entrando por Avenida de Mayo a las 3 de la tarde, recién cuando ya la plaza estaba incluso llena de gente desde temprano al mediodía. A las 3 de la tarde este camión salió de la sede de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, y allí, ubicada en Hipólito Yrigoyen al 1500, y allí, a bordo de este camión con acoplado, se dirigieron por Avenida de Mayo, se estacionan en la entrada de la plaza. Desde allí hicieron su acto, y también otras organizaciones que están llevando la bandera, digamos, en contra o con algunos mensajes opositores al gobierno de Mauricio Macri, pero también opositores al gobierno que avaló el nombramiento de Milani, ¿no?, al frente del ejército, en clara oposición al gobierno actual y al anterior. Lo que sí no se puede discutir es que es muy importante la cantidad de gente que se estuvo movilizando desde temprano desde distintos puntos de la ciudad para converger luego en la Plaza de Mayo. Pero decíamos, son distintas organizaciones, cada una tenía también su horario para concentrar en distintos puntos y luego marchar hacia la plaza. Veíamos, Julio, no sé si vos veías desde tu posición en el camión de Madres de Plaza de Mayo a Aníbal Fernández. Claro, porque acá hay representantes de 20 gremios y dirigentes políticos, y la consigna que entonan es "vamos a volver, vamos a volver". Pero este es el acto de las contradicciones, ¿no? El discurso en el acto principal
evidentemente concilió distintas posiciones, incluso vos viste que había reiteraciones, que cada uno de los aportes por momentos era reiterativo, pero de todos modos lo notable es esa crítica a las 3A, la complacencia por el enjuiciamiento de Milani, ¿no? Por momentos era muy sesgado, como un discurso kirchnerista, soslayó un tema fundamental de la política de las últimas décadas, que es la corrupción, pero la otra contradicción se da también en que está Estela Carlotto en el escenario y Eve de Bonafini en su propio acto, en su propio camión con los políticos. Y este grito, vamos a volver, en un acto que evoca una de las páginas negras de la Argentina, la irrupción de la dictadura, pero los líderes de los que están gritando vamos a volver, cuando estos desaparecían y morían, hacían negocios con leyes de la dictadura que ahora repudian y comparan con la política de Macri, aquella nefasta 1050, y Néstor Kirchner, que fue reivindicado desde los discursos en los que se olvidaron de Alfonsín, en ese tiempo se fotografiaba con los militares genocidas. Así que son muchas las contradicciones y saltan a la vista cuando se sale del fundamento de este acto, que es repudiar la dictadura, y se incluyen elementos políticos y partidarios. Silvia. Sí, Julio, nos quedamos ahí, enseguida volvemos. Estamos con Edgardo Alfano. A esta hora, Edgardo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Silvia? Buenas tardes. Contenido totalmente opositor, no más que recordar y poner en contexto lo que fue la dictadura, la desaparición de personas, el secuestro de chicos, apenas se mencionó, cuando se hablaba de los nietos recuperados y todos los que faltan, una mayoría que falta. Sí, a ver, uno pensaba encontrar, el tema es si uno pensaba encontrar un discurso distinto teniendo en cuenta la ideología de este acto, porque lo que estamos viendo es una radiografía de los actos contra el golpe que se viene repitiendo en el país. Vos sabés que yo te iba a decir por años, pero en realidad teniendo en cuenta que hace 41 años del golpe, por décadas que viene esta división. Por un lado, organismos de derechos humanos, en el caso de ahora, ¿no? Organismos de derechos humanos con un fuerte tono kirchnerista, porque fíjate que a cada rato se escuchaba el vamos a volver, con un fuerte tono de crítica hacia el gobierno de Mauricio Macri, de reivindicación de Milagros Sala y de la procuradora Gils Carbó. Digamos, no tuvieron más remedio que criticarlo a Milani, que fue uno de los mimados de Cristina Kirchner, porque Milani está detenido y siendo juzgado por violaciones a los derechos humanos. Pero digo, por un lado, el kirchnerismo más duro, por otro lado, la izquierda, ahora Eve de Bonafini, que entra con su columna, con su camión, para hacer su propio acto, diferente al de organismos de derechos humanos, porque ella dijo ayer que había traidores en los organismos de derechos humanos y le apuntó a Eve Bonafini. La verdad que es... Eve Bonafini le apuntó a Estela de Carlotto. La verdad que duele ver un país así dividido cuando tendría... Por eso te decía décadas de esto, si tenemos en cuenta los 41 años del golpe, pero bueno, hoy con un marcado tono kirchnerista en lo que fue el acto principal. En todos los actos hay un común denominador. En el acto del kirchnerismo, de los organismos de derechos humanos, en el acto de, lo vamos a ver, Bonafini, en el de la izquierda, que es el juicio y castigo a los culpables, el pedido por la verdad, y que se aceleren sobre todo los juicios. Y aparte que puedan aparecer todos los hoy adultos, todos los chicos que desaparecieron durante la última dictadura, junto a sus madres y junto a sus padres. El gobierno también se sumó en este tema a través de las redes sociales. Macri, que emprendió su viaje a Holanda, publicó un párrafo del prólogo del Nunca Más, precisamente donde se habla Nunca Más. Marcos Peña, el jefe de gabinete también, y el bloque de Cambiemos del Congreso de la Nación, con un cartel que lo dice todo, es que no tiene dueño el tema de los derechos humanos. Claro. Porque ¿qué pasó durante todos estos años? El tema de los derechos humanos es como que con el famoso relato, como que el kirchnerismo se adueñó del tema de la bandera de los derechos humanos en la Argentina, cuando hay
muchísima gente que hizo mucho, luchó contra la dictadura, que no tiene nada que ver con el kirchnerismo, que forma parte de otros pensamientos políticos, y que fueron marginados, como diciendo, las banderas las tiene el kirchnerismo. Bueno, vimos algo de eso en la plaza, ¿no? Porque acá tenemos 4 imágenes totalmente distintas de lo que es, ¿no? El acto oficial, que te decía, de organismo de derechos humanos, con marcado tinte kirchnerista, la izquierda, Eve Bonafini. Es decir, la radiografía de cómo está dividido hoy hasta el recuerdo del 24 de marzo en la Argentina, el golpe, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, las diferencias entre los distintos organismos, decíamos, es de larga data. Con respecto a que el gobierno más cercano a los intereses de pronto se mostró, que mostró ser el kirchnerismo, en algún momento cometió también muchos errores y no hay una autocrítica. No, autocrítica. Ni siquiera con respecto al tema de Milani, ¿no? En todo caso hubo una ratificación de conductas, por lo menos por parte, por ejemplo, del sector de Eve Bonafini. No, autocríticas no hay, e inclusive aquellos que son críticos del tema de que el kirchnerismo se quiere apropiar de las banderas de los derechos humanos, recuerdan que antes de la llegada del gobierno, cuando Néstor Kirchner y Cristina Kirchner estaban en Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner fue gobernador de Santa Cruz, estaba muy lejos de todo lo que eran los símbolos de los derechos humanos, no se le recuerdan. Pero a mí me llama la atención, perdón, que te interrumpa, porque me llama la atención que, por ejemplo, no hubo en tantas organizaciones que tuvieron ahí el uso de la palabra, ni una sola mención, por ejemplo, a Alfonsín, al juicio a la Junta. Sí. A la recuperación de la democracia. No hubo una sola mención. Bueno, vos fíjate lo que... Han pasado 41 años y no nos olvidamos de la valentía de las madres al aparecer en la plaza para justamente pedir aparición con vida. En aquel momento, cuando era durísimo, nadie se animaba a levantar un dedo contra los militares, ni los sindicalistas. Y en su momento, uno lo recuerda durante la dictadura, Alfonsín estuvo muy cerca de todas las madres como abogado y como dirigente radical, muy cerca de los organismos de derechos humanos, muy cerca de las abuelas, de las madres, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Ni una palabra, ni después uno le puede criticar. ¿Por qué no se...? O sea, a mí me llama mucho la atención que de ninguna de las organizaciones lo mencione como... Bueno, ahí comenzó el camino, que todavía falta mucho por recorrer, que falta mucho por investigar, que falta mucha gente por encarcelar, todo bien, pero ¿dónde se inició el camino para recuperar y para que el nunca más, por ejemplo? Vos fijate que lo que tardó Néstor Kirchner en reivindicar y Cristina la figura de Alfonsín, que al comienzo era como ignorado, como que todo había empezado con la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Hubo muchas críticas de la oposición, le hizo volver sobre sus pasos a Kirchner en ese momento para reivindicar la figura de Alfonsín. Por eso, insisto, a 41 años no nos tenemos que olvidar de todo lo que pasó. Claro, pero golpe, es que yo noto que hay generaciones enteras que desconocen, que saben, que están comprando, digamos, o están viendo una parte de la foto, relato, ¿no? Exactamente. Y hay que ver toda una película, porque además fueron años durísimos, fueron años tremendos, lo de la dictadura, la postdictadura, la recuperación de la democracia, no fue fácil. No, es cierto que todos estos actos han tenido siempre, porque lo tienen que tener, porque es así, un origen, un fuerte contenido político, pero en este caso la radiografía está muy clara en cuanto a la identificación que tienen, a la identidad que tienen muchos organismos de derechos humanos con el kirchnerismo. Claro. Que por eso protagonizaron el acto principal. Está bien, pero está bien porque se sintieron más cercanos y se sintieron más tenidos en cuenta y celebramos eso, pero algunos, como en el caso de pronto de Eve Bonafini, que se define ya como política partidista, yo diría, porque obviamente que las organizaciones de derechos humanos son organizaciones políticas, pero política partidista en realidad se comenzaron a encauzar con el kirchnerismo, se pusieron esa camiseta, cosa que hasta ese momento en realidad las organizaciones eran de todos, sí, de todos los argentinos que sufrieran algún atropello en sus derechos humanos. Sí, no tenían la división que tienen ahora. Estela de Carlotto, por el solo hecho de que tratando de recuperar ese trabajo para todos, una representación
de los derechos humanos de todos, se reúne de pronto con Vidal y se liga el mote de traidora. Sí, quedó al descubierto una división o diferencias entre las dos que datan de hace muchísimos años. Aquellos que éramos muy jóvenes y que vimos de la lucha y estuvimos cerca y difundimos toda la actividad de los organismos de derechos humanos, vimos cómo, por lo menos en mi caso, a partir del 81, 80-81, cómo Eve Bonafini en realidad estaba distanciada, comenzó a fracturar a las propias Abuelas madres. Era una organización diferenciada. Y siempre tuvo, exactamente, y siempre tuvo fuertes diferencias con Eve Bonafini, que está hablando ahora.